Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. La neuropatía diabética, sin duda, una de las complicaciones más prevalentes y, francamente, devastadoras de la diabetes mellitus. Su complejidad es enorme, tanto en la clínica como en sus mecanismos. Por eso, para manejarla bien, necesitamos un abordaje de altísima precisión. Justo eso haremos hoy. Vamos a diseccionar la evidencia más actual para optimizar nuestra práctica clínica. Para abordar esto de manera estructurada, nuestro análisis se divide en 6 módulos. Primero, vamos a dimensionar el tamaño real del problema. Luego, nos sumergiremos de lleno en la cascada fisiopatológica para entender el porqué. Revisaremos cómo clasificarla y diagnosticarla, analizaremos las terapias que tenemos hoy y las que vienen en camino, para terminar con aplicaciones prácticas y una mirada al futuro. Muy bien, empecemos por el principio, la magnitud de este desafío. Y es que la prevalencia global de la neuropatía diabética la coloca como una de las comorbilidades que más impacta no solo la morbilidad, sino la calidad de vida de nuestros pacientes. Y la cifra es contundente. El 50%. La mitad de las personas con diabetes van a desarrollar neuropatía. Este dato no es solo una estadística, es un llamado a la acción. Nos impone la necesidad de que el tamizaje anual y sistemático sea el estándar de cuidado. Es la única forma de detectar a tiempo e intervenir de forma oportuna. Ahora, esto es interesante. Cuando estratificamos los factores de riesgo, vemos perfiles muy distintos. Por un lado, la neuropatía general se asocia a los factores que ya conocemos bien, como el control glucémico y el síndrome metabólico. Pero la neuropatía dolorosa, esa es otra historia. Ahí vemos una correlación mucho más fuerte con el sexo femenino, la disfunción renal y la propia severidad de la neuropatía. ¿Qué nos dice esto? Que probablemente estamos ante vías fisiopatológicas diferentes y, por lo tanto, necesitamos un enfoque terapéutico distinto. Perfecto. Ahora, pasemos del fenotipo clínico a los mecanismos moleculares. Es fundamental entender la cascada de eventos que terminan el daño neuronal. Y el origen de todo, el iniciador primario de esta cascada patogénica, es uno solo: la hiperglucemia crónica sostenida. Imaginen que la hiperglucemia sostenida satura por completo las vías metabólicas normales. Esto obliga a la mitocondria a sobreproducir especies reactivas de oxígeno, las famosas ROS. Este estrés oxidativo es la chispa inicial que empieza a dañar todo a su paso: lípidos de membrana, proteínas e incluso el ADN. Este exceso de glucosa activa 4 vías patogénicas principales. Primero, la vía del poliol, que nos deja sin capacidad antioxidante. Segundo, la formación de AGEs, que promueven inflamación y disfunción endotelial. Tercero, la activación de la proteína quinasa C, que daña la microcirculación. Y cuarto, la vía de la exosamina, que altera la función de proteínas vitales. Al final, todas estas vías convergen para ejecutar el daño neuronal. Y en el epicentro de esta disfunción está la mitocondria. La sobrecarga de sustrato básicamente descompone la cadena de transporte de electrones. El resultado es una producción de energía, de ATP, muy ineficiente. Y peor aún, una fuga masiva de superóxido. Esto crea un círculo vicioso. La neurona se queda sin energía y al mismo tiempo se intoxica con estrés oxidativo, lo que inevitablemente lleva a la degeneración axonal. Ok, con esta base fisiopatológica tan clara, regresemos a la clínica. ¿Cómo se manifiesta todo este daño molecular en los distintos fenotipos de neuropatía? Y más importante, ¿cuál es el mejor abordaje diagnóstico para cada uno? El espectro clínico es increíblemente amplio. La presentación más frecuente por mucho es la polineuropatía distal simétrica, con casi un 50% de prevalencia. Le sigue la neuropatía autonómica, que afecta a un considerable 20 a 40% de los casos. Y aunque menos comunes, las neuropatías focales y multifocales como la radiculoplexoneuropatía pueden ser muy severas. Para un buen diagnóstico, tenemos que diferenciar qué tipo de fibra está afectada. La disfunción de fibras grandes la evaluamos en el consultorio con el diapasón de 128 Hz y los reflejos, y la confirmamos con estudios de neuroconducción. En cambio, si sospechamos de fibra pequeña, nos enfocamos en la sensibilidad termoalgésica. Y para tener un dato cuantitativo y objetivo, recurrimos a la biopsia de piel para medir la densidad de fibras nerviosas intraepidérmicas. Bien, una vez que tenemos el diagnóstico y el fenotipo, el tratamiento se divide en 2 grandes caminos. Por un lado, las estrategias que buscan modificar la enfermedad y por otro, el manejo de los síntomas, principalmente del dolor. El enfoque terapéutico tiene que ser multifactorial. La piedra angular sin duda es el control glucémico intensivo, sobre todo en diabetes tipo 1, donde su beneficio preventivo está muy bien establecido.
A esto se suman terapias dirigidas a los mecanismos que ya vimos. Y por supuesto, el pilar central del manejo sintomático, el control del dolor neuropático. En la primera línea para el dolor tenemos dos clases de fármacos con mecanismos muy distintos. Por un lado, los gabapentinoides, como la pregabalina, que reducen la hiperexcitabilidad neuronal. Y por otro, los inhibidores de la recaptura de serotonina y norepinefrina, como la duloxetina, que refuerzan nuestras propias vías de modulación del dolor. La decisión de cuál usar debe ser totalmente individualizada, considerando las comorbilidades y la tolerabilidad de cada paciente. Ahora, miremos hacia el futuro. La investigación actual se está enfocando en dianas moleculares de una especificidad increíble, con el gran objetivo de pasar de un manejo puramente sintomático a terapias que de verdad modifiquen el curso de la enfermedad. Los inhibidores de SGLT2 son un ejemplo perfecto de esto. Más allá de su ya conocido efecto en la glucosa, la evidencia emergente apunta a que tienen efectos neuroprotectores directos. Parece que atenúan el estrés oxidativo y ayudan a preservar la densidad de las fibras nerviosas, incluso de forma independiente al control glucémico. Y esto es farmacología de precisión en su máxima expresión. Se están desarrollando moléculas que bloquean de forma selectiva las subunidades NaV1.7 y NaV1.8 de los canales de sodio que se expresan principalmente en los nociceptores. La promesa aquí es una analgesia superior con un perfil de tolerabilidad mucho mejor. Y aquí nos adentramos en la vanguardia de la medicina regenerativa. Las líneas de investigación son fascinantes, desde el uso de células madre mesenquimales para la reparación de tejido, pasando por terapia génica para inducir la regeneración axonal, hasta la modulación del eje intestino-cerebro para bajar la neuroinflamación. Esto ya no es ciencia ficción. Para concluir, vamos a destilar toda esta evidencia en mensajes claros y accionables para nuestra práctica clínica diaria, y a trazar la ruta de hacia dónde se dirige el manejo de esta patología. Muy bien, mensajes clave para la práctica. Primero, con una prevalencia del 50%, el tamizaje no es opcional, es mandatorio. Segundo, el manejo debe ser integral, no solo glucosa, sino lípidos, presión arterial, estilo de vida. Tercero, es crucial fenotipificar al paciente. No es lo mismo una neuropatía dolorosa que una indolora. Cuarto, la elección del fármaco de primera línea debe ser individualizada. Y quinto, el abordaje multidisciplinario es fundamental para el éxito. Y me gustaría concluir con una pregunta que definirá el futuro de nuestra disciplina. ¿Cómo vamos a integrar la enorme cantidad de datos multiómicos que estamos generando? Genómica, metabolómica, transcriptómica, usando algoritmos de inteligencia artificial para pasar de un enfoque estratificado a una auténtica medicina de precisión. Una que nos permita predecir el riesgo, diagnosticar antes de que aparezcan los síntomas y prescribir terapias verdaderamente personalizadas. La evidencia que hemos discutido a lo largo de este análisis se fundamenta, por supuesto, en las publicaciones de referencia que pueden ver ahora mismo en pantalla. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.